Fallece la mujer rociada con gasolina antes de la explosión que se registró en una vivienda de La Laguna, en Tenerife. Ocurrió en la madrugada del miércoles. El hombre que provocó su muerte continúa en estado crítico por la gravedad de las quemaduras sufridas. De confirmarse este presunto asesinato que ahora mismo se está investigando, Ramona sería la tercera víctima de la violencia machista en Canarias en lo que va de año. Continúan los rastreos en las inmediaciones del viaducto de Terror y la casa del cuñado de José Delgado. Ahora hay indicios de que el taxista pudo desaparecer de forma violenta en diciembre del año pasado. Los tres detenidos por la Guardia Civil, todos familiares, pasan a disposición judicial. Canarias tramitará un nuevo pago del ingreso canario de emergencia para ayudar a las familias que peor lo están pasando. Se hará mientras se espera por el ingreso mínimo vital del Gobierno nacional. El objetivo es llegar a unas 16.000 familias antes del mes de noviembre. Un equipo de profesionales desciende por primera vez a la cima de Ginamar, en Gran Canaria, donde hay indicios de que existen restos de represaliados durante el régimen franquista. Las imágenes captadas por un dron nos han mostrado el lugar como nunca lo habíamos visto. Y hoy también celebramos con ustedes la Semana Internacional de las Personas Sordas. Conoceremos las principales reivindicaciones del colectivo en las islas. Entre las más destacadas están la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos de la sociedad, la promoción de entornos accesibles o el acceso a una educación equitativa. Centros de salud, hospitales, educativos. ¿Lo suelto? Se supone que lo tiene que coger la Río Segura para llevarse a Tenerife. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío. Es el sonido de una discusión entre dos equipos de salvamento marítimo y uno de la Guardia Civil para decidir quién se hacía cargo del cayuco localizado al sur de Gran Canaria en la noche del pasado domingo. La grabación muestra la situación de estrés y la tensión que viven los servicios de rescate a diario con la llegada de embarcaciones a nuestras costas. La Salvamar Mencalinán partía de Arguineguín poco antes de las 8 de la tarde. Tras media hora de travesía localizaban la embarcación, un cayuco a 8 millas al sur de Gran Canaria. Comienza entonces un diálogo a tres bandas entre el Centro de Control de Salvamento, la Salvamar y una patrullera de la Guardia Civil. Nos han dicho del CSRC que va a ser la Río Segura quien los coja, cambio, los lleva para Tenerife. A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Lo suelto? ¿Cómo me dicen esto si tengo esto aquí a la banda ahora, Dios mío? Río Segura, Mencalinán. Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros. Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencalinán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. Desde Salvamento insisten, tienen órdenes del Centro de Control Regional de Canarias para que la Salvamar detenga el rescate y esperen a la llegada de la Guardia Civil. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Y hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío. Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay donde atracarlo. Desde SEAR piden que los rescates se realicen por cuerpos civiles y no se retrasen debido al peligro que conlleva. La Guardia Civil asegura que se trata de un procedimiento rutinario y que el desvío se debe a condicionantes externos. Desde Salvamento Marítimo y Delegación del Gobierno no han querido hacer declaraciones. A la situación migratoria se referían el presidente del Gobierno de Canarias y el del Cabildo de Gran Canaria, la isla que ha recibido más pateras en los últimos meses. El CIBE no está funcionando en una zona importante de la isla y en una zona de sombra y cubre apenas un 68% del espacio de nuestro mar territorial. También en el conjunto del país hay otras instalaciones que pueden perfectamente albergar la llegada de inmigrantes. Deben producirse esas derivaciones junto a las repatriaciones y al trato digno a las personas que llegan en cayucos y pateras.
Estas declaraciones se realizaron tras una reunión en la que se abordaron otros problemas que afronta Gran Canaria. Además de inmigración, Torres y Morales hablaron de turismo y valoraron el descenso en el número de contagios, 50 por cada 100.000 habitantes. Ese es el requisito para que el turismo alemán regrese al archipiélago. Y precisamente eso, salvar la temporada turística de invierno es una de las prioridades del sector y de las administraciones. España negocia en Bruselas la creación de corredores aéreos seguros con Alemania, Reino Unido y países nórdicos. Así valoró esa medida la ministra González Laya tras el Consejo de Asuntos Exteriores. En esta negociación, que como digo, está muy enfocada en aquellos territorios españoles que son para los cuales hay una mayor prevalencia de turismo de invierno. Insisto en este punto porque este es sobre todo el caso de las Islas Baleares, de las Islas Canarias, donde nos estamos de alguna manera focalizando con prioridad. De Europa debe venir también el dinero que impulse los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria. El Gobierno intentará conseguir financiación comunitaria para construir esos trenes aprovechando los presupuestos del próximo año. De lo contrario, ha asegurado el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, esos recursos irían destinados a otras comunidades autónomas u otros países. Sebastián Franquis también quiso dejar claro que el dinero no procede del Fondo de Recuperación de la Unión Europea por la crisis sanitaria, sino que estaría vinculado al mecanismo de financiación de infraestructuras para movilidad sostenible. Los trenes no es una prioridad para el Gobierno de Canarias, en absoluto. Y nadie me ha oído decir eso, en absoluto. Los trenes es una oportunidad para Canarias. Y si hay dos proyectos importantes que se han trabajado en los últimos años en esta comunidad y tenemos la posibilidad de financiarlo, mi obligación como responsable político de esta comunidad es trabajar coordinadamente con los cabildos, con los dos cabildos, para intentar en el futuro recuperar, obtener ese tipo de recursos. Era una de las imágenes más esperadas de este lunes. El Gobierno de España y la Comunidad de Madrid escenificaron su acercamiento tras meses de batalla política a cuenta de la pandemia. Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso acordaron la creación de un grupo de trabajo que ya coordina la colaboración entre ambas administraciones. Tensión en Madrid, así recibían los ciudadanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el primer día en el que comienzan las restricciones de movilidad en 37 regiones madrileñas. Mostrando unidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó cuál será la estrategia. Un grupo de trabajo conjunto COVID-19 entre ambas administraciones. Con más de 850.000 personas afectadas por estas nuevas medidas de confinamiento, Sánchez anunció algunas de las aportaciones del Ejecutivo. Medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, medios sanitarios, medios de reforzamiento de la capacidad hospitalaria. Tras las manifestaciones de ayer en varios barrios de Madrid, Díaz Ayuso dejó claro el objetivo. Y hacer este plan específico para 37 zonas sobre las que vamos a intensificar la protección sanitaria. Se trata, sobre todo, de salvar vidas. Mientras tanto, solo se podrán realizar desplazamientos imprescindibles, reuniones de hasta 6 personas y un aforo del 50%. El expresidente de Islas Airways y máximo mandatario del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, ha reconocido ser el autor de la presunta estafa con la que la compañía cobró al Ministerio de Fomento cantidades superiores a la que les correspondía por la bonificación de las tarifas aéreas. Esa confesión ha permitido que la Fiscalía rebaje su petición de cárcel de 4 años a 12 meses. Se pide para el empresario y sus hijas una sanción de 3.400.000 euros. Miguel Concepción llega a los juzgados acompañado de sus abogados y de sus 2 hijas. Ambas formaban parte del Consejo de Administración de la desaparecida aerolínea que presidía su padre, y la Fiscalía las considera cómplices de un delito de estafa. Una vez dentro, la fiscal expuso ante el tribunal que la estafa consistía en cobrar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las debidas por la bonificación de la tarifa para los residentes canarios. Acto seguido, preguntó a Concepción si reconocía los hechos.
Yo doy mi conformidad a las conclusiones que ha sacado el Ministerio Fiscal. Una respuesta que implica que la Fiscalía reduzca su petición de pena de 4 años a 1 y a 6 meses para sus hijas. En caso de ser condenados, no irían a la cárcel al carecer de antecedentes penales, pero sí deberían hacer frente a una responsabilidad civil de 3.400.000 euros. También comenzó este lunes el juicio con jurado popular por el asesinato de Llurena López, la joven que murió estrangulada hace 3 años en Telde, en Gran Canaria. El autor confeso del crimen era pareja sentimental de la fallecida y ella había decidido romper con él. Durante la primera sesión, Ayose Gil aseguró que no acabó con la vida de Llurena por celos, sino en el transcurso de una discusión. Además, señaló que en ese momento ella sacó una navaja, aunque nunca se hallaron huellas en el arma. Gil también intentó exculpar a un amigo acusado de ayudarle a deshacerse del cadáver, pero los peritos han confirmado que estuvieron juntos en las horas posteriores al crimen. La Fiscalía pide para el autor de los hechos 22 años de prisión. Que es verdad que la maté, sí. Y provoqué la muerte, pero jamás vivió ni controlada, ni que le escuchaba por las conversaciones. Ella siempre yo la gana. Yo desde el momento uno que este señor me dice a mí, José, hice esto, yo le dije, tira para comisaría ya. Él pensó que era de su propiedad. Matar por sorpresa y sin permitir que la otra persona se defienda, eso es un asesinato. Y finalmente, Jacinto Siveiro no irá a la cárcel. Este hombre de casi 85 años, vecino del municipio tinerfeño de Arafo, fue acusado de matar a un ladrón que entró en su casa. Su defensa recurrió y el Tribunal Supremo instó a repetir el juicio. Ante esto, la acusación particular, la madre del fallecido, se retiró. Ahora la defensa y la fiscalía han llegado a un acuerdo. Solo será condenado por tenencia ilícita de armas. Se interpreta que el anciano actuó en defensa propia. Esta semana celebramos el Día Mundial del Alzheimer y los cuidadoras de las personas que padecen esta enfermedad recuerdan que Canarias tiene pocas plazas residenciales. Además, insisten en que las ayudas son necesarias para poder continuar avanzando. 30.000 personas han sido diagnosticadas de Alzheimer en las islas. Fue una de las pioneras en España. Desde 1995, AFATE trata de hacer frente a los inconvenientes derivados de esta enfermedad neurodegenerativa. Cuenta con presencia en Tenerife, La Gomera y El Hierro y recalcan que a día de hoy existen pocas plazas residenciales para personas con Alzheimer. No se está a la media de los ratios en plazas residenciales ni plazas de centro de día. Pero además nosotros hemos descubierto este tipo de unidades que no son tan complejas como un centro de día y que se da asesoramiento a la familia. Una asociación en la que llevan a cabo diversos servicios como el de estimulación o fisioterapia, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus usuarios. En distintos técnicos se va atendiendo a cada una de las personas en esas áreas para establecer su plan de trabajo. Una enfermedad que afecta a las personas que la padecen, pero también a sus familiares. Todas las personas y familias que tienen un familiar con Alzheimer nos cambia muchísimo la vida porque ellos son lo primero y todo hay que reordenarlo en función de ellos. Una planificación de cuidados temprana minimiza el impacto psicológico, el impacto físico, incluso el impacto económico en la unidad familiar. Una enfermedad que en Canarias afecta a 30.000 personas. Las empresas y los trabajadores deberán adaptarse a la nueva ley del teletrabajo que el Gobierno ha aprobado este martes. Esto ocurre después de que el Ministerio de Trabajo lograse un preacuerdo con empresarios y sindicatos. Estas son algunas de las claves de la nueva norma. El trabajo a distancia será voluntario y reversible y la empresa deberá hacerse cargo de los gastos derivados de la actividad laboral. Además, los trabajadores que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que aquellos que lo hagan de manera presencial. Y se advierte. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo.
El texto sitúa a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia. Esta norma se sitúa a la vanguardia de reglamentos o de instrucciones de este tipo en el resto de países europeos. La norma estará dentro de un marco de flexibilidad interna entre empresa y empleado, en el que se pautará el tiempo en el que el trabajador estará disponible. El resto será tiempo flexible. Una norma que va a permitir y a reforzar el derecho a la desconexión. Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia. Para la aplicación de dichas reglas hace falta que las horas trabajadas en remoto sean por lo menos del 30% de la jornada durante un periodo de 3 meses. Los hoteleros canarios han vuelto a pedir corredores aéreos seguros, una garantía sanitaria para evitar las cuarentenas y restricciones que se han impuesto a los turistas en los principales países emisores. No obstante, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha pedido en el Parlamento que esos controles se extiendan también a los turistas nacionales ante la escalada de contagios en regiones como Madrid. La temporada alta del turismo en Canarias comienza el 1 de noviembre, pero la cuenta atrás ya empezó para las reservas de los hoteles que notan cada día cómo afectan las restricciones vigentes a los turistas en los mercados emisores. Estamos en tiempo de descuento, como se suele decir en el mundo deportivo, y cada día que pasa pues se nos complica un poco más. Esperamos ansiosos esas noticias de establecimiento de esos corredores sanitarios seguros para empezar a operar con tranquilidad y regularidad con los turoperadores y los mercados emisores de invierno. Los corredores sanitarios seguros son la clave, el instrumento para evitar las cuarentenas a los turistas que frenan la contratación de reservas vacacionales. Canarias quiere que los pasajeros nacionales también se sometan a test en origen y en destino. Madrid, punto de tránsito para muchos vuelos hacia las islas, es ahora la región con más contagios por habitante de Europa. Obviar esta realidad es incoherente con la estrategia de destino seguro que hemos defendido desde el minuto 1 desde Canarias. Tratar de mantener corredores seguros con países obviando esta realidad tumba la estrategia de destino turístico seguro y sostenible de Canarias y todo el esfuerzo de todos los canarios y canarias que han hecho durante todo este tiempo. Canarias ya cuenta con protocolos sanitarios verificados y un seguro gratuito para los turistas. Establecer los corredores aéreos requiere acuerdos de reciprocidad sanitaria con los países emisores, es decir, acordar la realización de test a los turistas tanto en origen como en destino. Y malas noticias para los hoteles que esperaban remontar gracias a los viajes del Imserso, porque el Gobierno ha decidido suspender lo que resta de temporada debido a la crisis sanitaria. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, ha recalcado en el Congreso que no se cancela el programa, sino que se paraliza siguiendo las recomendaciones. Al menos 1 millón de personas se benefician de estos viajes en nuestro país. Que queda de temporada se ha cancelado con la finalidad de trabajar desde ya en la reorganización de una nueva temporada que permita garantizar lo que es una prestación a las personas mayores que se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta, eso sí, tal y como nos trasladan las autoridades sanitarias, las nuevas condiciones derivadas de la pandemia. Y ese descenso de la actividad turística ha llevado al cierre temporal a otro hotel en las islas. Se trata del Hotel Fañabé del grupo Fedola, uno de los más emblemáticos del sur de Tenerife. Paraliza ahora momentáneamente su actividad por el bajo número de reservas. El cierre devuelve alerta a 150 personas y el grupo ha confirmado además el aplazamiento de la reapertura del Hotel Noelia en el Puerto de la Cruz, prevista para el mes de octubre. Su presidenta, Victoria López, lamenta que las administraciones no den respuesta a las demandas del sector. Nos sentimos abandonados por quien tiene que tomar las decisiones para que esto no pase, que son las administraciones públicas. Llevamos meses pidiendo que se tomen decisiones que afecten al sector turístico y al resto de los sectores, pero principalmente al sector turístico, y se está perdiendo el tiempo. Por todo esto que estamos contando, el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife promueve un acto de movilización social, una caravana de vehículos que partirá el próximo 30 de septiembre desde Adeje hasta la capital, hasta Santa Cruz de Tenerife. Reiteran una reclamación que llevan meses haciendo, el control en puertos y aeropuertos a través de test para la detección del COVID y el registro digital de todos los viajeros.
Aunque el número de contagios esté descendiendo en Canarias, siguen existiendo puntos sensibles. El municipio de Tejeda, en Gran Canaria, es uno de ellos, de estos municipios sensibles. Allí preocupa la existencia de varios brotes de coronavirus activos en diferentes barrios, tanto que el ayuntamiento recomienda a sus ciudadanos no salir de su domicilio si no es estrictamente necesario. Las calles de Tejeda presentan este aspecto, están prácticamente vacías. Este municipio gran canario estaba libre de COVID, pero en las últimas semanas la cifra de contagios se ha multiplicado y hay aproximadamente una treintena. Sabíamos que iba a llegar, pero entre más tarde mejor. Lo que no esperamos que se expandiera tan fuerte como lo ha hecho, en 4 puntos distintos del municipio de una manera muy agresiva. Apunta Pereira que la gran mayoría cumple con el protocolo, pero que han tenido que intervenir porque hay quien se saltaba la cuarentena. No solamente los positivos, que por supuesto es lo más alarmante, ¿no?, sino personas que se han dado de negativo que tienen que guardar la cuarentena. Las personas irresponsables son poquitas, pero claro, lo suficiente para expandir esa alarma en el resto de la población. Es por eso que desde el ayuntamiento recomiendan no celebrar reuniones familiares y sociales y permanecer en casa el mayor tiempo posible. No salen, solo salen para cosas necesarias. La compra y farmacia, no puedo salir a ningún sitio más. Esto se ha ido un poco de madre, vamos a ver si todo el mundo va cooperando y manteniéndose en la casa como se debe hacer para que esto se vaya. En este pueblo, a los pies del Ventaiga, están censadas unas 1.900 personas y un alto porcentaje de ellos son mayores de 80 años. El consistorio ha cerrado las instalaciones municipales y no se están prestando servicios. Lo esencial ahora es frenar el virus. Las depuradoras de Barranco Seco en Gran Canaria y de ADG Arona en Tenerife han detectado la presencia de coronavirus en sus aguas residuales. La recogida de muestras forma parte del Proyecto Nacional de Análisis de Aguas. Eso sí, tras recibir tratamiento, salen limpias y libres de COVID. La recogida de muestras comenzó el pasado mes de agosto. Desde un principio, las aguas de entrada en Barranco Seco dieron positivo en coronavirus, algo que coincidió con el inicio del aumento de número de casos en Gran Canaria. El 95% de las aguas residuales llegan a esta estación depuradora, pues que el agua residual entre dando positivo ya era esperado, por así decirlo. En el último mes se ha detectado la presencia también en la estación de ADG Arona, en paralelo con el crecimiento de positivos en Tenerife. En ambos casos se ha comprobado que tras recibir tratamiento las aguas salen limpias y libres de COVID. Ha estado todo el verano dando negativo en la entrada y en la salida, pero que recientemente ha dado positivo en la entrada de las aguas residuales a la depuradora y negativo en la salida. El objetivo de este proyecto es avanzar en la detección precoz del virus, detectar que este se encuentra entre la población antes incluso de que haya casos positivos, para poder frenarlo con la mayor rapidez posible. La idea del gobierno autonómico es ampliar el número de depuradoras para que en breve puedan hacerse más muestreos en otras plantas de Canarias. Fueron miles los fieles a la Virgen del Pino que, por prudencia, optaron por no acudir a Teror durante las pasadas fiestas patronales. La empresa de transporte global habilitó una página web para recoger todas sus promesas y las plasmó en un libro. Este martes le hicieron llegar esas peticiones a la patrona de Gran Canaria. Virgencita, no he podido ir a agradecerte la gran salud que le has dado a mi bebé. Encontrar al amor de mi vida. Prometo no volver a dejar que un hombre me maltrate. Te pido que esta pesadilla del COVID-19 acabe pronto y nos enseñe a valorar la vida. Son solo algunas de las 1.487 promesas hechas por los devotos de la Virgen del Pino. Global las aglutinó y las plasmó en este libro. Este martes era el día para entregárselo a la patrona de Gran Canaria. Llegaba a la Villa Mariana en la denominada Guagua de las Promesas, un vehículo que recorrerá desde ahora la isla con algunos de esos ruegos impresos. Promesas que son además sinónimo de solidaridad. Transformar cada promesa en un kilo de alimento que será entregada probablemente la semana que viene a Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. En total, más de 2 toneladas. El párroco de Teror leía con atención y emoción cada petición de los feligreses. Estas promesas de tanta gente que con responsabilidad se han quedado en sus casas evitando las aglomeraciones, hoy son entregadas en las manos de la Virgen. Pero no sin antes bendecir esta guagua de las promesas. Muchísimas gracias, la abrimos.
y lo colocamos. Y ahí, junto a la Virgen, permanecerán esas 1.487 promesas y también un deseo para el próximo año. Tengamos 1.487 guaguas haciendo viajes, por eso quiere decir que todo el mundo podemos estar participando de la fiesta como hemos hecho siempre. Ramona, la mujer de 50 años que sufrió graves quemaduras en una explosión en La Laguna, en Tenerife, ha fallecido. Antes de entrar en coma, acusó al hombre que residía con ella de haber provocado la deflagración. Aunque presuntamente parece un caso de violencia machista, todas las hipótesis siguen abiertas. La Policía Nacional continúa investigando lo ocurrido después de encontrar restos de gasolina en la vivienda. Ramona sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo y también un hombre de 37 años que fue trasladado a la unidad de quemados de Sevilla y que defiende que todo fue un accidente. De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, Ramona sería la tercera víctima de la violencia machista del año en Canarias. Continúa la búsqueda del cuerpo de José Delgado, el taxista de 57 años desaparecido en Teror, en Gran Canaria. Se le perdió la pista el pasado mes de diciembre. La Guardia Civil sigue rastreando distintas zonas del municipio, como el viaducto de Teror. Lo hacen tras no encontrar pruebas ni restos en los terrenos de una finca propiedad de su cuñado, uno de los 3 detenidos por la desaparición violenta de Delgado. Los otros 2 son su mujer y su hijastro, que también han pasado este viernes a disposición judicial. Desde que comenzó el curso escolar se han realizado 13.000 pruebas PCR a los alumnos y 1.500 a los profesores de las zonas con mayor incidencia de Canarias. Lo ha destacado la consejera de Educación en el Parlamento, donde los grupos han aprobado por unanimidad una proposición no de ley para reforzar los recursos de los centros educativos. A la hora de un primer balance del inicio del curso, la consejera de Educación quiso dejar claro que los centros educativos de las islas son seguros. Los centros educativos no son más inseguros que cualquier otro sitio, todo lo contrario. Yo creo que si en algún sitio hay seguridad, precisamente son en los centros educativos. De Armas explicó que los equipos directivos de los centros están preparados para reaccionar si se detectan contagios. 12.936 niños se les ha hecho la PCR, 1.500 profesores, 1.508 profesores también se les ha hecho, de manera que hemos, como les digo, un esfuerzo importante para la tranquilidad de todos, ¿no? El Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno a reforzar los centros educativos. Los grupos parlamentarios solicitan la implantación de la figura del enfermero escolar, la contratación de más personal y la bajada del número de alumnos por aula. También ha habido unanimidad en el Parlamento para solicitar al Gobierno de España que derive a la península a las personas que llegan a las islas en patera o cayuco. El Grupo Nacionalista Canario denuncia que el archipiélago no es el destino final al que quieren llegar estas personas, ni tienen tampoco capacidad para soportar esta presión. Desde el Ejecutivo también piden al Estado que se les facilite la salida al continente y un acogimiento digno. Derivación de estos chicos y chicas al continente. No existen razones para retenerles aquí. Aquí debe haber una capacidad de acogida digna, humanitaria, pero esas personas tienen que circular al continente. No vamos a aceptar que se convierta Canarias ni en Lesbos ni en Lampedusa. Esas eran las palabras del vicepresidente del Gobierno y la respuesta no ha tardado en llegar. Los centros de internamiento de extranjeros de Tenerife y Gran Canaria reabren sus puertas tras permanecer cerrados durante el estado de alarma. El de Ollafría, en Santa Cruz de Tenerife, tiene capacidad para acoger a 238 personas y ha sido el primero en volver a estar operativo. También vuelve a estar disponible el de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. El Gobierno de España podrá reiniciar ahora los vuelos de repatriación de inmigrantes a países con los que tiene acuerdos de cooperación, como son Marruecos, Mauritania o Senegal. Las denuncias de inversores presuntamente estafados por la empresa de criptomoneda Arbistar, ubicada en Tenerife, se multiplican. Sus responsables están en el punto de mira por una posible estafa piramidal que ascendería a los 1.000 millones de euros. Hay afectados en todo el mundo.
Continúa la oleada de denuncias después de que estallara el producto estrella de la empresa de criptomoneda Arbistar 2.0 instalada en Tenerife. Hay personas que han invertido 0,5 Bitcoin, pero hay personas que han llegado a invertir 9, 10 Bitcoin. La cantidad es importante. Estamos hablando que actualmente al cambio el Bitcoin está aproximadamente en 10.000 euros. Hay más de 30.000 personas afectadas por el producto CommunityBot. Hay medios incluso que hablan de que es una estafa de 1.000 millones de euros. Vamos a ver, por el amor de Dios. Cifras que los críticos y expertos corroboran. Estamos hablando del global, es decir, de el dinero que han recibido ellos, pero no es el limpio que se han llevado ellos. Como se han ido pagando referidos durante mucho tiempo, es decir, es dinero que se ha llevado la gente de la parte de arriba del organigrama. Podríamos estar hablando de a lo mejor 1.000 millones de euros. Arbistar ofrece ahora otro producto a los afectados. Estamos ingeniando una especie de contraprestación con productos de la corporación para que la gente los pueda usar y pueda seguir ganando algo de dinero. Santi Fuentes está relacionado con estafas como el caso Madoff español, del que salió absuelto y donde captaba clientes. También con Get Easy, una estafa piramidal donde se prometía dinero fácil comprando productos. Un año, el primer año de la cuota mensual de ese alquiler, de esos 20 geolocalizadores, un año es para ti. Las opciones para los afectados podrían ser esperar a las investigaciones policiales, contactar con un abogado e incluso unirse a plataformas como la de Telegram, ayudaafectadosarbistar.com. Fuerteventura asiste al nacimiento de un tramo de carretera muy demandado en la isla, la conexión de la Caldereta con el aeropuerto, la unión del eje norte-sur de la isla. La vía permitirá descongestionar el tráfico en varios puntos importantes de la geografía majorera. Esta firma simboliza el comienzo de las obras del tramo que conectará el final de la autovía en la Caldereta con el aeropuerto de Fuerteventura. La obra más importante que hemos adjudicado este año desde Obras Públicas, 92 millones de euros que se van a invertir, en una obra que continúa esa aspiración legítima del pueblo de Fuerteventura, que es de culminar el eje norte-sur. El nuevo trayecto se irá abriendo según vayan finalizando la construcción de los tramos. No es una obra que orográficamente tenga esas grandes dificultades, quizás la tiene más desde la Redonda de Tetir hacia el aeropuerto, pero se comenzará desde el norte hacia el sur para que se pueda ir disfrutando de esa autovía, de esos tramos. Desde ambas instituciones esperan que antes de finalizar la legislatura se haya adjudicado el resto de la autovía. La finalización de este tramo Caldereta-Aeropuerto supondrá un importante avance en la construcción del futuro eje norte-sur. Continúan los homenajes a Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte, esta vez con una exposición en su casa Museo de las Palmas de Gran Canaria, una muestra que ha sido calificada de histórica. Allí se muestran fotos y objetos de este escritor universal. Al igual que Pérez Galdós diseccionaba la realidad de su época a través de personajes comunes, somos nosotros, un siglo después de su muerte, los que profundizamos en su vida y obra. La exposición desnuda al escritor a través de sus manuscritos, fotografías y objetos personales. No solo era un narrador, sino que era autor de teatro, que era periodista, que era político, que era editor, que era muchísimas más cosas, que era polifacético. Aquí vemos la gramola de este amante de la música, sus cartas e incluso los cuadros que pintó en su casa de Santander. Pero sin duda, por lo que es una figura universal, el autor de episodios nacionales, es por el realismo de sus escritos. Aquí retrata la sociedad de su tiempo y lo hace, y eso es importantísimo, de una manera que no lo hacía nadie en el mundo. Galdós, la verdad humana, tras su paso por la Biblioteca Nacional, estará en su casa museo hasta el próximo 15 de diciembre. Su última parada será el Instituto Cabrera Pinto de Tenerife. Hemos sido pioneros
y hemos instalado un arco de no de desinfección, sino de desactivación. Es un arco que pulveriza peróxido de hidrógeno a una cierta presión, que lo que consiste en que desactiva lo que es el virus, tanto del cuerpo como de la ropa del turista. Canarias tramitará un nuevo pago del ingreso canario de emergencia, una ayuda a familias que peor lo están pasando a la espera de que llegue el ingreso mínimo vital del gobierno estatal. Ese pago se recoge en una ley de medidas urgentes que ya se está trabajando en el Parlamento y que busca proporcionar apoyo a quienes no perciben otro tipo de ingresos. El objetivo es llegar a unas 16.000 familias antes del mes de noviembre. Ya dijimos que el ingreso canario de emergencia era un ingreso puente hasta que se pusiese en marcha el ingreso mínimo vital y eso es lo que queremos, que este pago llegue cuanto antes a ser posible en el mes de octubre, para que lo que vayan resolviendo lo del ingreso mínimo vital entre octubre y noviembre puedan ya entrar en esas líneas y no quedarse desprotegidas. Y seguimos atentos al índice de contagios de COVID en otro escenario, el de los centros educativos. Según el gobierno estatal, la incidencia es baja, aunque ha afectado a más de 2.800 grupos de escolares. La ministra de Educación ha asegurado este jueves que desde que comenzó el curso escolar en el territorio nacional, el virus ha afectado a 2.852 grupos de los 380.000 que existen en todo el país, un porcentaje que representa el 0,33% y en el que tan solo se llega al 1% en 2 comunidades autónomas. Hay 2.852 grupos en esta situación. Teniendo en cuenta que en España hay más de 380.000 grupos o unidades, esto representa únicamente el 0,73% del total. Por el momento, más del 95% de los centros educativos españoles no ha sufrido incidencias. Se ha constatado que los centros educativos en este momento no son un lugar de contagio, sí que se detectan casos producto del territorio, la zona donde se encuentra y se halla el centro educativo. En Canarias, de un total de 6.000 burbujas, se encuentran en cuarentena 22 grupos. Vamos con más temas. Equipos profesionales han descendido por primera vez a la cima de Ginamar por iniciativa del Cabildo de Gran Canaria. Lo han hecho para conocer el estado de esa chimenea volcánica donde se cree que hay cientos de cuerpos de represaliados. En los últimos años se han encontrado en la zona restos de hasta 5 personas. Una de ellas presentaba heridas de bala. Llegar hasta la cima de Ginamar no es tarea fácil. Quizá por eso, dicen los historiadores, fue el lugar elegido para asesinar y lanzar a un vacío de 80 metros a cientos de represaliados. Aquí tenemos a César, que va a hacer la bajada a la cima. Este jueves, por primera vez, un equipo del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desciende para conocer el estado de la cavidad, usada como escombrera durante años. En los años 40 se voló parte de la entrada a la cima de Ginamar, precisamente para tratar de ocultar el hecho de la represión, ¿no? Desde ese tiempo pues ha servido como un lugar donde se han arrojado animales, escombros, basura. Hemos bajado lo que son con explosímetros, con detectores de gases. En principio la cima está limpia, no obstante hemos traído equipos respiratorios. En los últimos años se han encontrado en la zona restos de hasta 5 personas, uno de ellos con herida de bala en la cabeza. Nos va a ayudar a hacer justicia con las personas que fueron arrojadas en esta cima. Luego, a partir de ahora, se inicia un proceso de análisis de toda la documentación que ellos van a elaborar. Una intervención a largo plazo para que las familias puedan también recuperar a sus seres queridos, como ocurrió en Tenoya o los Llanos de las Brujas. Fosas comunes que ya empiezan a formar parte de la memoria colectiva de los canarios. Tiene 74 años, es agricultor y se ha visto en la necesidad de realizar una huelga de hambre en las puertas del Cabildo de Lanzarote. Manuel Peláez reivindica la reapertura de los mercadillos. Después de la segunda noche sobre estos cartones amanece el tercer día de huelga de hambre del agricultor Manuel Peláez. Estoy cansado, pero si yo pienso en todo lo que representa el sector primario, ¿no?, me da ánimo para seguir. Reivindica explicaciones sobre la situación de los mercadillos en Lanzarote. Asegura que es la única isla donde no se permiten. Yo, si no salgo, comprendes, con mis manos a trabajar,
no voy a tener nada, voy a estar, o sea, al final del mes no voy a comer, ¿comprende? Medio centenar de personas se han acercado en apoyo y firmado la petición de reapertura de los mercadillos. Se inició ayer y hasta ahora llevaba 706 firmas en pocas horas. Manuel participará mañana en el pleno extraordinario del Cabildo Insular y ha dejado en manos del sector primario la decisión de continuar. Si seguimos nos vamos, ¿vale? A pesar del cansancio, Manuel se encuentra con fuerzas. Pero sus compañeros lo tienen claro. Pero Manuel ya está con una tensión que se le está subiendo de ayer para hoy y no creo que no es correspondiente que Manuel siga la lucha de la huelga de hambre. A sus 74 años, un ejemplo de lucha, y aunque a día de hoy no estén permitidos los mercadillos, Manuel ya ha vencido. Crece el malestar en El Hierro por los cortes en el suministro de agua de riego en el Valle del Golfo. El organismo autónomo de aguas insular, dependiente del Cabildo herreño, ha dado explicaciones. La imagen de años anteriores y la estampa actual. Desde 2010 no se recordaba un escenario tan precario de la infraestructura que suministra agua a la zona de cultivos más importantes del Hierro. Se da una situación de que ha habido que hacer unos cortes por precaución para proteger la red, de que no se llenara la red de lodo. La balsa está en su fase terminal, digamos, tiene muchos sedimentos en fondo. Hay más razones para explicar el problema. Un aumento sustancial de la demanda, déficit de pluviometría, un verano caluroso o el incremento de fincas en producción, pero el sector primario lo que quiere es poder regar. Está un poquito alterado y con razón, porque efectivamente llevamos 2 semanas con problemas para poder regar. Y bueno, yo creo, no sé lo que está pasando, yo entiendo que es una falta después de previsión. Y volviendo al presente, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente critican la situación a la que se ha llegado, asegurando que se debe a la falta de planificación. Y seguimos en la isla del Meridiano porque este jueves celebró su fiesta insular, dedicada a Nuestra Señora de los Reyes. Este año se suspendieron los actos previstos en la dehesa para cumplir con los protocolos de seguridad, pero aún así muchos fieles no quisieron perderse la oportunidad de visitar a la patrona. Fue un 24 de septiembre marcado por el silencio en el que se echó de menos el retumbar de los tambores, chácaras y pitos de los bailarines. En San Cristóbal de la Laguna. El familiar de un paciente ingresado en la planta 10 Sur del Hospital Insular de Gran Canaria, que habría incumplido las medidas de protección contra el coronavirus, podría haber provocado el cuarto brote que se ha detectado en el complejo hospitalario, según la Consejería de Sanidad. En cuanto a los otros 3 registrados en las plantas 4 Norte, 8 Sur y Servicio de Radiología, los datos apuntan a su estabilización tras los cribados a todo el personal. 7 personas han perdido la vida desde que se detectó el foco infeccioso. Canarias sufrió este viernes un ligero retroceso con 289 nuevos contagios de coronavirus. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado La Gomera para conocer de primera mano la situación del turismo en Canarias. El líder del PP ha presentado su plan para reactivar el sector en las islas. Primera visita del presidente del PP, Pablo Casado, a La Gomera junto a su secretario general, Teodoro García Egea. Han querido conocer de primera mano la realidad del sector turístico en las islas después de un verano marcado por la pandemia. Han presentado el plan Casado a los presidentes de las patronales turísticas. Es necesario que los ERTE se prorroguen hasta más allá de abril de 2021. Es necesario que los créditos ICO que se han concedido tengan una carencia de un año más. Es necesario, y Pablo Casado propone, que un 30% de los fondos del Fondo de Reconstrucción Europea vengan directamente para el sector turístico. Un plan de reactivación para hacer de Canarias, dicen, el primer archipiélago libre de COVID. Canarias necesita un rescate
Y el rescate es este plan Casado que proponemos para que Canarias sea el archipiélago del mundo libre de coronavirus, con test a la entrada y a la salida. Junto a los test, los corredores seguros forman parte fundamental de ese plan de rescate. La jornada concluyó con una reunión de trabajo con la presidenta regional Australia Navarro y los líderes populares de las islas. La pandemia también ha cambiado la regulación del sector inmobiliario. Es el caso de la cláusula COVID, un instrumento que se ha introducido en los nuevos contratos de alquiler. Atentos porque beneficia a propietarios e inquilinos en el caso de un confinamiento. Con los rebrotes por coronavirus también llega la posibilidad de nuevos confinamientos que obligue a muchos ciudadanos a cambiar de domicilio y regresar a su lugar de residencia. Son dudas que están a la orden del día en los contratos de alquiler y que actualmente las resuelve la llamada cláusula COVID. Permite resolver el contrato antes de su finalización, motivado por una situación de pandemia. Es una cláusula que favorece a los inquilinos, por cuanto implica una resolución anticipada del contrato sin derecho a indemnización por parte del propietario y sin la posibilidad de que el propietario retenga la fianza que es entregada en el momento de la firma cuando el inquilino se va. Los estudiantes fueron los más afectados durante la declaración del estado de alarma, ya que tuvieron que mantener el contrato todo el año sin ocupar la vivienda. Ahora, con la cláusula COVID, podrán regresar a sus hogares sin tener que seguir abonando el alquiler. Lógicamente están pidiendo que se pongan los contratos esa cláusula para evitar posibles discusiones en el futuro. Para, en caso de que se decrete la pandemia, se cierren las clases a nivel presencial, pues ellos puedan regresar a sus domicilios y no tengan que seguir abonando los arrendamientos. Una iniciativa totalmente legal y que también beneficiaría al propietario, ya que volvería a tener su vivienda vacía y con todas las condiciones para poder arrendarla de nuevo. Fue localizada en un instituto de la capital tinerfeña. Hablamos de una boa constrictor, una serpiente catalogada como especie peligrosa. Afortunadamente no hubo que lamentar daños. El ejemplar es una cría y su estado es muy débil. Es una pequeña boa constrictor. No es la primera vez que ocurre este tipo de hallazgos, pero sí preocupa porque estamos ante una especie potencialmente peligrosa. Está prohibida su tenencia, transporte y comercialización. Para aquellas personas que la tenían antes de la entrada en vigor, se dio un plazo de 3 meses para que la registraran, pero a partir de ahí están totalmente prohibidas. Es una especie que, como comentamos, cuando es adulta puede llegar a constituir pues, un cierto peligro para un humano porque a partir de 2 metros tiene capacidad para matar a una persona. Fue trasladada hasta la Fundación Neotrópico en estado grave, aunque el pronóstico es positivo. Es una fase albina, porque este no es el color natural. Si se fijan, los ojos tienen un tono rojizo porque no hay melanina y es un animal que se encuentra en muy malas condiciones de salud. Está caquéctico, que quiere decir que prácticamente no tiene reservas, está muy flaco, está débil. Si su evolución es positiva, llegará a este tamaño. Por eso, los expertos recomiendan que si descubrimos animales como estos, mejor contactar con la autoridad competente y evitar manipular al animal. ¿Ves aquí? Seguimos hablando de animales. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria recibe anualmente 250 búhos chicos. Están heridos, directa o indirectamente por la mano del hombre. Se trata de una especie protegida. Fíjense cómo les tratan allí hasta que vuelven a recuperar su libertad. Porque los alertantes se lo encontraron debajo de un árbol, pero desconocen la historia previa. Este búho chico es un ave protegida, está siendo tratado tras ser encontrado con debilidad. Y nada, con el paso de los días pues ha ido recuperando la energía, come solo y creemos que tiene algo de visibilidad en alguno de los ojos, pero posiblemente la ceguera de uno de los otros sea irreversible. Buscando alimento se quedan pegados en las trampas para ratones. Para limpiarlos, sus cuidadores los rebosan con gofio. Con el gofio evitamos que él mismo se siga pegando las plumas con el pegamento. Una vez tratado, vuelve a la UCI del centro. Esta bolsita de color negra para que así no entre tanta luz durante el día y reducimos el posible estrés lumínico. Se lanza una recomendación a los ciudadanos si encuentran alguna de estas aves. Mira, lo más importante es dejarlo tranquilo, intentar poner algo por encima, una caja o una toalla o algo, y llamar al 112.
¿vale? O al Centro de Recuperación de Fauna, que el teléfono es 35 19 70. En estas instalaciones se recuperan 2.000 aves silvestres cada año. Un festival, una isla y un municipio unidos por la danza. El festival es Traslación, la isla Lanzarote y el municipio Teguise. Traslación, que en su segunda edición reunirá a más de 20 profesionales de la danza, se va a celebrar los días 2, 3, 9 y 10 de octubre. Las medidas de restricción impuestas por la COVID-19 han obligado a la organización a reinvertirse y las actualizaciones y actuaciones de los bailarines en diferentes espacios de Teguise y La Graciosa se van a poder seguir de forma telemática. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto los obstáculos con los que se encuentran a diario las personas con alguna discapacidad auditiva, unas barreras que se han incrementado con las mascarillas. También por la escasez de personal de interpretación de lengua de signos en los servicios de atención al público. Con motivo de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el colectivo en las islas quiere reivindicar sus derechos y exigir su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Buenas tardes. Ni me escuchas ni me puedes leer los labios, con lo cual nos vamos a necesitar ayuda. Es el día a día de quienes no pueden escuchar. Necesitan un intérprete. Las mascarillas los ha dejado casi incomunicados. Las administraciones públicas, todavía muchas de ellas no han abierto sus puertas. La comunidad sorda está totalmente incomunicada, ya que no pueden hacer llamadas telefónicas debido a la escasez de recursos humanos de intérpretes de lengua de signos. Es la principal reivindicación de las personas sordas en su Día Internacional. En este manifiesto piden que la lengua de signos esté presente en todos los ámbitos. Como pueden ser centros de salud, hospitales, educativos, servicios de atención al público, como las oficinas de empleo, la seguridad social. Además, exigen una homologación inmediata de mascarillas accesibles. Por mucho que tengamos un intérprete, si no leemos los labios y no vemos su expresión facial, no llega toda la información de forma completa. Tiene que ser homologado ya, de carácter urgente, no se puede esperar más. Algo que impediría que los escolares se vieran encerrados en sus propias aulas. Porque no entienden a los profesores, no entienden a sus compañeros, no se pueden comunicar, no les llega la información, entonces está siendo un problema bastante grave. Es una lástima porque la situación va empeorando, la comunidad sorda se encuentra cada día en nuevas barreras de comunicación. Barreras que no deberían existir. Ellos solo reafirman los derechos que les pertenece para que ninguna persona sorda se quede atrás. Vemos ahora temas de interés para la comunidad sorda canaria. Tiempo de la agenda semanal. El Museo Nacional de Ciencias Naturales invita a disfrutar de una nueva exposición en sus redes, Minerales, Fósiles y Evolución Humana. La pueden ver sin salir de casa a través de la página del museo en YouTube. SERMI organiza la jornada Soledad no deseada y discapacidad a partir del 9 de octubre y todos los viernes del mes de 11:30 a 1. Podrán seguir los detalles a través de la aplicación Zoom por internet. Y la Fundación SERMI Mujer celebra unas jornadas con el foco en las mujeres mayores. El seminario Mujeres Mayores con Discapacidad, Mayor Discriminación será el miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde y también por internet por vía Zoom. El sábado el cielo estará poco nuboso o despejado, salvo en la vertiente norte y nordeste de las islas de mayor relieve, donde habrá nubes bajas. Serán más abundantes al final del día y ganarán altitud por la noche. Hará calor, la temperatura máxima rondará o superará los 30 grados en todas las islas. El viento va a soplar del nordeste moderado con intervalos fuertes. El domingo, ahora lo verán, las temperaturas de forma notable van a bajar en las medianías y en las zonas altas. Aumentará la nubosidad. El tiempo estará nuboso en las islas orientales y en el norte y la vertiente este de las islas de mayor relieve. En las medianías del nordeste podrán caer algunas gotas. El viento alisio soplará moderado a fuerte. En las playas este fin de semana habrá oleaje y mal estado del mar.
Se iba a convertir en uno de los grandes eventos fotográficos del año, pero también ha sido cancelado por la pandemia. Aunque el Fototrek Isla del Hierro 2020 ya es historia, sus organizadores nos han querido regalar su espectacular vídeo de presentación. El protagonista es el cielo, que estaba llamado a ser el motivo de la 5ª edición. Tendremos que esperar hasta el próximo año, deseando que este y otros muchos eventos puedan volver a celebrarse. Con estas imágenes nos despedimos. Más información en rtv.es, en nuestras redes sociales y también en próximos Telenoticias. Que tengan un buen fin de semana.